en especie, ya no es una compraventa, ya estamos ante una permuta, que la ley la define de otra manera. Ajá. E igual, el precio siempre debe de ser, a la hora de la contratación debe ser un precio cierto. A lo mejor no ha quedado perfectamente bien definido la cantidad exacta, pero ya se tiene una noción respecto de esa cantidad, de ese precio, porque puede haber un acto de compraventa donde se establezca que se está comprando en base a una medida, esto es, se está estableciendo un pago de cierta cantidad, 100 pesos, supongamos en el caso de un inmueble, 100 pesos por metro cuadrado. Entonces todavía no sabemos cuántos metros cuadrados son en total, pero ya tenemos la manera para llegar a determinar claro. ese precio. Y hay otras que no, hay otras que te doy 100 pesos por tal objeto y sin importar ni su peso, ni sus medidas, ni nada, se establece de esa manera. Y una característica muy propia de nuestro derecho es que el contrato de compraventa se entiende que es perfecto cuando las partes se ponen de acuerdo en el precio y en la cosa, aunque ninguna de las dos haya sido entregada. Un ejemplo muy gráfico es, uno acude a una tienda, a la tienda de la esquina, a comprar unos chicles, por un ejemplo, y una persona pregunta el precio de los chicles, 5 pesos. En ese momento, cuando la persona que los va a comprar acepta el precio y dice que está bien, en ese momento se puede entender que la compraventa ya fue perfecta. Los chicles todavía no han sido entregados y el dinero tampoco, pero ya desde el momento en el cual las partes pactan esa situación, que ya saben perfectamente cuál es el objeto que van a adquirir y cuál es el precio que van a pagar por la misma, en ese momento ya se entiende que el contrato se ha celebrado. Pues está excelente, ¿no? Sí. Precisamente lo que dices, las personas se ponen de acuerdo y basta ese acuerdo de voluntades para que ya exista la compraventa. Así es, acordémonos que en materia civil la voluntad de las partes es algo sumamente importante, a diferencia de otras ramas del derecho. En el derecho civil, la voluntad de las partes, por así decirlo, es como la ley suprema, es a lo que ellos acordaron. El derecho de cierta manera se ajusta siempre y cuando no lesione intereses de terceros y se establecen los mecanismos correspondientes. Perfecto, entonces tenemos que la compraventa es cuando, una persona quiere adquirir un objeto, un bien, y la otra persona está en disposición de trasladar la propiedad de esa cosa. Exactamente, a cambio de ese precio que se está estableciendo. A cambio de ese precio que se está estableciendo. Muy bien, entonces tenemos que la cosa y el precio. Así es. Como en el ejemplo que nos lo pusiste muy liso y llano, ya que tengamos esto, cosa y precio. Ahora, ¿qué requisitos debe tener la cosa? La cosa básicamente, su único requisito es que sea susceptible de estar dentro del comercio, o sea, que sea un objeto susceptible de comercio. El mismo código civil así lo determina, dice que es susceptible de enajenación cualquier bien que esté dentro del comercio, que se encuentre en el comercio. ¿Y qué se encontrará en el comercio? O sea, ¿por qué habla de esta frase, vamos a decirlo así? Lo que pasa es que puede haber objetos, por ejemplo, la compraventa de droga. Bueno, eso no, aun y cuando las personas se pongan de acuerdo, pues no es un contrato donde el día de mañana pudieran acudir a los tribunales en caso de un incumplimiento, porque pues se supone que no son objetos que estén dentro del comercio. Son ilícitos en este caso. Y por lo tanto el contrato, aunque exista entre las partes, es ilícito. Exactamente, y por tanto pues se entiende que es un contrato nulo, aunado a que pues nadie iría a un tribunal a exigir el cumplimiento de ese tipo de contratos, pero por eso la ley dice pues que sean objetos que se encuentren dentro del comercio. Muy bien, que sería casi cualquier cosa. Prácticamente cualquier cosa. Prácticamente cualquier cosa. Así es. Ahora, tenemos que el derecho, precisamente el derecho civil, en su materia de derechos reales, establece que hay bienes muebles y bienes inmuebles. ¿Cuáles se pueden comprar? Todos. Sí, básicamente todos. La diferencia entre un bien mueble y un inmueble, así
términos coloquiales, es que el bien mueble es aquel que se puede mover, que no está sujeto a un espacio, y el bien inmueble, pues no, es aquel como un terreno, una finca, pues que no se pueden mover. Están fijos. Exactamente, sí. Entonces, la ley establece ciertos requisitos cuando es una compraventa de un bien mueble, un vehículo, cualquier objeto de comercio, y de un bien inmueble, una casa, un terreno, una propiedad. La razón básicamente estriba en que para darle certeza jurídica a la persona que lo adquiere, por ejemplo, en materia se presume, en materia civil se presume que el propietario de un bien, salvo prueba en contrario, es aquel que tiene la posesión. Supongamos, se entiende que el que tiene un vehículo a su uso es porque es el propietario, salvo prueba en contrario. En cambio, en los bienes inmuebles, pues ahí sí no cabe esa situación. Entonces, por eso es que la ley les exige una serie de requisitos, y el requisito fundamental es un requisito de formalidad, donde dice que el contrato se debe hacer constar en escritura pública y por tanto ante notario, salvo en aquellos contratos que sean objeto, por ejemplo, de regularización, donde intervengan organismos públicos descentralizados, o donde intervenga, por ejemplo, Infonavit, y eso la ley les faculta dentro de sus mismas leyes a que ellos sean los que puedan llevar a cabo escrituras de bienes inmuebles. Pero son pues contados los casos. Sí, por lo regla general sería ante notario público. Bien, entonces, bueno, el caso de los inmuebles nos queda muy claro que podemos comprar bienes inmuebles y que estos están fijos. Pusiste ejemplos. Y de muebles, ejemplos, digamos, de lo que se compra o vende más frecuentemente. Sí, pues cualquier objeto, desde alimentos, ropa, cualquier tipo de cuestión, donde siempre se llevan a cabo ese tipo de contratos. El contrato de compraventa, yo creo que todos al día celebramos infinidad de contratos, desde que acuden a una gasolinera y adquieren combustible para el vehículo, desde el hecho de adquirir un libro, cualquier enser doméstico, todo ese tipo pues, son contratos de compraventa. Y se fijan, prácticamente en ninguno de ellos se lleva a cabo un contrato propiamente formal o por escrito, porque el contrato de compraventa, pues su característica es que puede ser incluso verbal el mismo. Sí, como dices, yo creo que al día celebramos varios contratos de compraventa sin pensarlo, por así decirlo, porque ya es parte de nuestra vida cotidiana, el adquirir cosas ya sea para alimentarnos, para vestirnos, para trasladarnos, para hacer nuestras actividades en general. Así es, sí, prácticamente pues todos los días, y sin percatarnos mucho, por lo mismo, por el tipo de contrato que es un contrato que la ley lo establece y es muy flexible y es indispensable pues para el día a día de nuestra existencia. Muy bien, vamos a ir a nuestro primer corte de estación y regresamos para seguir platicando del tema. Claro que sí. Ya volvemos a De Hecho y de Derecho. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. ¿Eres psicólogo, trabajador social o educador? ¿Trabajas en áreas sociales de la salud o de la educación? Actualízate y especialízate. Cursa un diplomado en evaluación e intervención de los trastornos del aprendizaje, primeros auxilios psicológicos o técnicas de modificación de la conducta. www.cuballes.udg.mx. El Colegio de Notarios del Estado de Jalisco te invita a que acudas con tu notario de confianza o al que te quede más cerca para que hagas tu testamento. El mes de septiembre es el mes del testamento. Costo 1,802 pesos. Lo mejor que puedes hacer es heredar tranquilidad. No dejes problemas. Deja buenos recuerdos. Conoce tus derechos como audiencia de Canal 44, Señal Informativa y Radio UDG. Tengo derecho a que, a través de la programación del Canal 44, Señal Informativa y Radio Universidad de Guadalajara,
se estimule mi creatividad, así como el interés por el deporte, la integración familiar y la solidaridad humana. Si consideras que tu derecho ha sido vulnerado, graba un mensaje en el buzón de voz de la Defensoría de las Audiencias al número 3833-8505, opción 3. La fotografía auditiva de nuestros recuerdos, que nos lleva a revivir aquellos años felices. Revive el paisaje musical de don Salvador Garibay Apiña y sus añoranzas. Lunes a viernes, 12 del mediodía. Y los domingos, a las 8 de la noche. Añoranzas. Ven, te invitamos a entrar a nuestro quinto patio. Las puertas están abiertas de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Quinto patio, en Radio Universidad de Guadalajara. Por vivir en Quinto Patio. De hecho y de derecho. Regresamos. Estamos de regreso en su programa de Hecho y de Derecho. El día de hoy hablando sobre el contrato de compraventa. ¿Usted realiza compras? ¿Qué compra o vende? ¿Qué ha vendido? ¿Le han salido bien sus compraventas, sus contratos? ¿Le han quedado mal? ¿Ha tenido que regresar las cosas? Bueno, pues puede llamarnos y hacer una consulta con nosotros. Estamos con nuestro invitado el día de hoy. Nuestros teléfonos en cabina local 92-560-19 para que nos llame y nos haga llegar sus comentarios, sus dudas, sus inquietudes. Este es nuestro teléfono directo para todos aquellos que nos escuchan en Ocotlán o Jamay, pero también puede llamarnos al 01800-633-8100. Estamos para recibir sus llamados, sus sugerencias, sus comentarios, sus críticas también son bienvenidas. Bien, o en su caso, si usted quiere, también puede seguirnos a través del Facebook Live en Radio UDG Ocotlán. Estamos completamente en vivo el día de hoy a través de esta frecuencia en el Facebook, en Radio UDG Ocotlán. Ahí nos puede seguir. Y estamos hablando, bueno, ya platicábamos con nuestro invitado, el licenciado José Miguel Sánchez. Él es el notario público número 2 aquí en Ocotlán, Jalisco, y nos platicabas de, digamos, los requisitos de la compraventa en general, que es ponerse de acuerdo entre la cosa y el precio, y que la cosa, bueno, pues tiene que estar dentro del comercio de manera lícita, por así decirlo, y que el precio, pues una vez que se han puesto de acuerdo, y como decías, bueno, puede ser que no sea totalmente la cantidad exacta, pero que sí se dan una idea ya por lo que conviene, vamos, en cuanto a si son metros o si son litros o si son X. Y finalmente, bueno, ese acuerdo de voluntad es el que impera, es ese acuerdo en el que, digamos, yo te quiero comprar y tú me quieres vender y nos ponemos de acuerdo. Ahora, fíjate qué interesante, aquí empiezan a derivarse otras cosas. Las obligaciones de las partes, si quieres, y luego podríamos ver cómo se paga, porque a lo mejor casi siempre hacemos compraventas, decíamos, en la vida cotidiana y son en el momento, pero habrá ocasiones en que una compra pueda hacerse a largo plazo. Así es. El pago, ¿no? Sí, claro. Uh-huh. Sí. Ok, bueno, ¿cuáles son las obligaciones de las partes? Por ejemplo, la obligación principal del vendedor es la entrega del bien. Uh-huh. Uno está adquiriendo un bien y la obligación, pues en este caso del vendedor, pues es entregar ese bien. Sí. El bien que está entregando, salvo que las partes así lo determinen, salvo que haya habido un acuerdo, pues el bien debe de ser algo que sirva, que esté dentro de las cualidades o características que uno adquirió. Esto es, si uno adquiere un vehículo, lo lógico es que el vehículo funcione, salvo que desde que se adquirió, pues hubo la persona sabía que el vehículo no funcionaba, pero pues lo lógico es que el vehículo funcione y haga su trabajo correctamente.
También algo muy importante es el que vende tiene que garantizar la posesión útil del mismo, del bien. ¿Qué significa eso? Que no va a haber alguien más que reclame que sea propietario del mismo bien, porque en dado caso ahí se presta una figura, que luego hablaremos si nos da el tiempo, del saneamiento cuando se sufre la evicción. También es muy importante el hecho de que el vendedor, cuando se adquiere el bien, supongamos ya se pagó y por X circunstancia la persona no se lo puede llevar en ese momento, bueno, el vendedor ya dejó de ser el propietario, ahora es depositario de la cosa, de tal manera que tiene las obligaciones como un depositario, esto es, él ya no puede llegar a otra persona a querérselo volver a comprar y venderlo y luego decir al que en primer momento lo compró, oye, pues sabes que pues ya lo volví a vender y lo que sea, o sea, ya no, porque ya salió de su patrimonio. A él, al momento inclusive que no le hayan pagado, supongamos que van, se ponen de acuerdo en el precio, en la cosa y le dice, bueno, ahorita vengo, voy por el dinero a mi casa y cuando regresa que le diga, no, ¿sabes qué? Es que ya vino otra persona y pues me lo pagó y pues ya no se hizo la operación. En todos esos casos, pues el vendedor incurre en una serie de responsabilidades. Es muy común también que cuando se va a adquirir ciertas cosas, nos sorprende que en otros lugares, pues admiten muy fácil que se devuelvan las cosas, oye, no me gustó o Claro, eso. no me funcionó y te lo regreso. Y aquí en México, pues el comerciante, el compra, en este caso el vendedor, pues muchas veces muy renuente a aceptar, inclusive hay personas que dicen, desde que uno lo está adquiriendo, dicen, pues no se admiten devoluciones. Sí. Todo eso pues es contrario a derecho, a la norma y todo bien siempre y cuando se justifique que no cumplió con las características que en su momento cuando se estaba celebrando el contrato se ofrecieron, pues es susceptible de una devolución y se tiene en este caso pues que regresar el 100% de la cantidad que se pagó. Que se pactó, ajá. Y básicamente la obligación del comprador pues se resume a que tiene que pagar el precio acordado en los términos establecidos. Si el precio se establece que hay que liquidarlo en una sola exhibición, bueno, pues liquidar una sola exhibición. Si el precio se establece que en plazos, pues se paga en los plazos establecidos y no hay ningún problema. Aquí la cuestión, como hemos comentado, es que pues la voluntad de las partes es la que va a regir esas características del contrato. Mientras el precio no esté liquidado, pues a lo mejor el vendedor no tiene la obligación de entregar el bien. Así es. Ajá. Pero eso no significa que el bien continúe siendo propiedad del vendedor, porque el vendedor al momento de recibir el primer pago, en ese momento el inmueble pues ya no le pertenece o el bien y ya es básicamente un depositario del mismo. Sí, definitivamente. A ver, aquí empiezo a detectar varias cosas. Por ejemplo, hay una cosa que es como una de las obligaciones es entregar el bien en buenas condiciones y de funcionamiento. Porque de lo contrario, como dices, solemos ir de regreso, por ejemplo, a un supermercado y decirle no sirve tal artículo y digamos que tienen cierta garantía, ¿no? Así es. Pero eso ocurre con los supermercados. ¿Qué pasa cuando es entre particulares? Debe de ser la misma función, sigue la misma regla. Aquí lo que sucede es, inclusive en caso de algún conflicto, por eso existe que se creó una figura que es lo que es la Profeco, la Procuraduría Federal del Consumidor, que justamente es para ese tipo de darle solución a ese tipo de pequeñas controversias que se puedan suscitar en este tipo de contratos, como sería una compraventa de un bien que por su valor a lo mejor no es suficientemente alto el perjuicio que puede llegar a ocasionarle a la persona y que diga, pues no se justifica acudir a los tribunales, contratar un abogado y demás. Pueden ir a este tipo de dependencias y ellos se encargan justamente de eso, de solucionar esos conflictos entre el consumidor, que a final de cuentas, pues el consumidor, por así denominarlo, es el comprador de cierto bien, el cual no reunió las características que él esperaba
que el bien iba a reunir. Así es. Bien, en esos casos entonces sigue la misma regla, como decías. Así es. Ahora, en cuanto al pago, como decías, el comprador lo que tiene que hacer es pagar, pero el pago puede ser en plazos, decíamos, en pagos, como decimos nosotros. Esos pagos, ¿cómo sugieres tú que se realicen? Es decir, ellos se ponen de acuerdo, pero para el caso de que luego haya un incumplimiento de parte del vendedor, ¿qué recomendarías? ¿Cómo respaldar ese pago? Sería la pregunta. Sí. Siempre la forma más correcta de llevar a cabo un pago es a través del sistema bancario. ¿Por qué? Porque queda documentado de esa manera, de una forma muy, muy fehaciente, la forma como se liquidó ese dinero. Sin embargo, pues todavía se sigue utilizando mucho los pagos en efectivo, y eso pues complica, porque ahí no hay una forma de rastrear, por así llamarlo, la entrega de ese dinero. Ya volvemos al hecho pues del dicho entre las partes. Si se hace un pago en efectivo, lo mínimo que debe de existir pues es un recibo donde la persona al que se le está entregando ese dinero, pues que sea el que firme. Pero muchas veces sucede, ejemplos cotidianos, que la persona va al domicilio del vendedor a realizarle un pago y resulta que el vendedor no se encuentra y quien recibe el dinero pues es un tercero ajeno al contrato, llámese el hijo, la esposa o un trabajador de esta persona. Entonces, pues ya el día de mañana, en caso de incumplimiento, el hecho de demostrar esa situación pues es muy complicado, cuando si en lugar de eso se hubiera hecho a través de un cheque o una transferencia electrónica, pues en ese momento es muy fácil de rastrear y justificar el pago realizado. Sí, definitivamente el sistema financiero, vamos a decirlo así, realmente queda registrado ahí y se da cuenta de esa operación. Pero digamos que a la antigüita podría ser un recibo o algo así. Sí, o sea, ya si se va a hacer un pago en efectivo, lo que comentábamos es que tenga la certeza tener la documentación, en este caso, de que la persona está recibiendo el dinero y que quien se lo reciba sea con quien contrató, no un tercero que probablemente no tenga pues las facultades necesarias para recibir ese dinero. A menos que sea el representante legal o algo así. Sí, sí, pero ahí ya entonces ya tendríamos que pedirle que nos justifique esa persona, pues que tenga un poder y que dentro de ese poder esté facultado pues para recibir ese dinero. Si no tiene esas facultades, pues no se tiene por realizado el pago. Nos metemos en otros vericuetos que Así no es. convienen mucho, digamos. Sí, ¿no? Y otra cosa muy importante, actualmente hay una ley, que es la Ley Federal para Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que está estableciendo montos máximos de pago en efectivo. O sea, ya actualmente, supongamos una casa que se vende en 700,000 pesos, por ser una cantidad, el vendedor no puede recibir ese dinero en efectivo. Tiene que hacerse a través de los medios bancarios, para efecto de que ese dinero quede rastreado. Si no, el vendedor incurre en una serie de responsabilidades por haber recibido ese dinero en efectivo, aunado a que en bienes inmuebles el notario tiene ya la obligación de cerciorarse cómo se llevó a cabo el pago, y si el pago se hizo en efectivo, pues el notario es el que tiene que dar un aviso, en este caso a Secretaría de Hacienda, informándole que se llevó a cabo una operación, que no se respetó lo que marca la ley. ¿Y cuánto marca la ley? Actualmente para bienes inmuebles son el equivalente a 8,025, se llaman unidades de medida y actualización, lo que venían siendo las UDIs. Ajá. Ahora se llaman unidades de medida y actualización, que en números redondos son como 645,000 pesos. O sea, es como el tope máximo. El tope máximo de hacer algo en efectivo. Exactamente, en bienes inmuebles. En bienes inmuebles. Así es. ¿Y en bienes muebles tendrás alguna idea? En bienes muebles, dependiendo, hay unas actividades, por ejemplo, vehículos, cuestiones de joyería, todo eso está tabulado y hay una lista, y ahí viene desglosado hasta cuánto es lo que se puede pagar en dinero en efectivo. Más bien,
hasta cuánto es lo que se puede recibir, porque la obligación es ahora del vendedor. El vendedor es el que tiene la prohibición expresa De recibir. de recibir por la venta de un bien de su propiedad dinero en efectivo en este tipo de operaciones. Oye, ¿y dónde encontramos esa tablita o esa...? En la ley hay una, Esos tabulador, es una ley federal, Sí, y en esa ley está establecido esa tabulación. así se llama, Ley Federal. Sí, Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Muy bien, bueno, pues ahí lo tiene, si usted está en esta situación, para que ponga atención en esta ley y no vaya a incurrir en alguna falta y que al rato sea perseguido incluso hasta penalmente por esta situación, ¿no? Sí, la sanción que establecen este tipo de ley es una sanción fuerte e incluso pues va en la privación de la libertad. O sea que sí es... mucho ojo, esto es muy importante. Vamos a ir a un corte de estación y regresamos para seguir platicando del tema. Ya volvemos a De Hecho y de Derecho. Transmite XHUGO 107.9 de FM. Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Con 2000 watts de potencia desde Avenida Universidad número 1115, Colonia Lindavista, Ocotlán, Jalisco, México. Radio Universidad de Guadalajara. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. ¿Tienes dudas legales y necesitas platicar con un abogado? ¿Vives en la región de Los Altos y requieres asesoría legal gratuita? Octava Feria Legal Gratuita Tepatitlán de Morelos 2018. Si tienes algún problema legal, podrás recibir asesoría gratuita de abogados mexicanos y estadounidenses especialistas en asuntos migratorios, agrarios, civiles, familiares, sucesorios, notariales, laborales, mercantiles, administrativos y penales. Sábado 29 de septiembre, de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde, en la Plaza Morelos de Tepatitlán, Jalisco, frente a la parroquia de San Francisco de Asís. Este es un servicio social de la Barra México-Americana de Abogados. MABA México. MABA Los Ángeles. Invita Ayuntamiento Constitucional de Tepatitlán. La Escuela Regional de Educación Media Superior de Ocotlán, EREMSO, te invita a formar parte de su comunidad estudiantil. Realiza tu registro del 1 al 30 de septiembre a través de la página de internet www.escolar.udg.mx o en las ventanillas de nuestra institución presentando tu acta de nacimiento, CURP, tipo de sangre, cuenta de correo electrónico activa, comprobante de domicilio y número de seguro social, de lunes a viernes de 11 a 19 horas, en cómputo 1 para registro. Para más información, visita la página del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara, www.sems.udg.mx. Festival Tecate Coordenada, Deadmau5, Vicentico, Cypress Hill, Residente y muchas bandas más. Aquí es la Coordenada Tecate. 19 y 20 de octubre, Parque Trasloma. Boletos en Ticketmaster. Javi, ¿ya sabes que estamos de fiesta en todo el país? Mi Universidad Pedagógica Nacional cumple 40 años. Sí, acabo de ver su programa de celebraciones en www.upn.mx. Y lo mejor de todo es que allí mismo encontré la carrera que voy a estudiar acá, en la UPN de Chiapas. ¡Qué buena noticia! Universidad Pedagógica Nacional, Secretaría de Educación Pública. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político y queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Este programa es clasificación A, apto para todo público. Puede incluir agresividad mínima y referencias a la sexualidad humana en un contexto afectivo o familiar, con fines científicos o educativos. De Hecho y de Derecho. Regresamos.
Estamos de regreso en su programa de Hecho y de Derecho, invitándolo a que continúe con nosotros o si se está incorporando a esta transmisión. Bueno, pues le informamos que estamos hablando el día de hoy sobre el contrato de compraventa, que todos los días hacemos contratos de compraventa o estamos comprando o estamos vendiendo algo y pues tenemos que saber cuáles son los requisitos, qué es lo que pide la ley y qué es lo que debo de considerar. Para esto, bueno, si usted tiene algún comentario, nuestras líneas telefónicas están abiertas, el 92-560-19 para que usted nos llame, o el 01800-633-8100 sin costo, nuestra alada, para que nos llame de cualquier parte de la República Mexicana y nos diga, pues, lo que usted desee, una consulta, un saludo, un comentario, una sugerencia. Bueno, pues estamos muy atentos. Este número 01800-633-8100. Repito, es nuestra alada sin costo en toda la República, fuera de los municipios de Ocotlán y Jamay. También estamos en Facebook Live, estamos en Radio UDG Ocotlán, estamos transmitiendo en vivo y bueno, pues enviamos saludos a todos los que nos están siguiendo a través del Facebook. Ya tenemos algunos saludos. Coquín Pineda nos manda saludos, Jesús Cervantes nos manda un abrazo igual de regreso, Alfredo Morales nos manda saludos. Y bueno, aquí nos hacen dos preguntas, dice Mónica Gómez. ¿Qué documentos debo exigir al vendedor que me muestre antes de comprar? Es muy interesante esta pregunta y es algo básico. Sería, primero que nada, que acredite que él es el dueño de la cosa. En este caso, en el caso específico, se trata de un bien inmueble. Bueno, pues el documento con el cual él justifica que es dueño. En este caso, la escritura pública, o en caso de un título de propiedad, certificado parcelario, algún documento con el cual él justifique que es propietario del mismo. Después hay que pedir pues, el certificado de no adeudo predial, que se encuentra el pago en el impuesto predial, igual de el servicio de agua potable. Eso sería como lo básico. Ya después, previo a entregar dinero, deben de verificar en una instancia, un instituto que se llama el Registro Público de la Propiedad, donde se verifica, uno, que la propiedad continúa a nombre de esa persona, porque él pudo haber vendido en algún momento y querer volver a vender, y dos, pues que el inmueble no esté ni hipotecado, embargado. Entonces, en ese lugar, que es el Registro Público de la Propiedad, en esa dependencia, ahí es donde aparece la situación que guarda ese inmueble. Es muy importante pues también verificar eso. Y hay un documento que se expide, que es el certificado de libertad de gravamen o de gravamen, donde va a aparecer exactamente qué situación es la que guarda este inmueble. Esto para los inmuebles. Para los bienes muebles, pues la factura, ¿no? Quizá. Sería la factura. En caso de adquirir un vehículo o una cosa así, bueno, pues la factura, y también en la recaudadora pues acudir para ver la cuestión de las placas y que no tenga adeudos de pago de tenencias, multas, etcétera, etcétera. Muy bien. Bueno, pues ya que tocan este tema, también nos preguntan, nos manda saludos, le agradezco. Quisiera saber si puedo vender un terreno que es ejidal. Solo tengo un acta que me firmaron los ejidatarios. ¿Es necesario tener título de propiedad o escrituras para venderlo? En materia ejidal, las compraventas, para empezar, pues es una cesión de derechos, porque lo que los ejidatarios tienen son derechos respecto de cierta parcela o solar. Uh-huh. Sí es indispensable que se tenga un certificado parcelario o un título de propiedad para poder hacer la operación. O sea, para que jurídicamente esté respaldado, sobre todo para el que está comprando, pues que tenga la certeza tanto de que el que le está vendiendo tiene atribuciones para hacerlo, como para el hecho de que el que está adquiriendo, por las mismas características de la propiedad ejidal, sea reconocido como adquirente, que en este caso sería como posesionario. Claro, porque no se puede transmitir la propiedad como tal, como la propiedad privada. Así es, sí, es que al tratarse de se llama bien de objetivo social, uh-huh, que le denominan así, sí es obligatorio pues que el ejido tenga esa información y que el ejido acepte a esa persona, que lo reconozca. Entonces el ejido también juega, en este caso el comisario ejidal,
juega mucho, tiene un papel muy importante en este tipo de operaciones. Muy bien, es una cesión de derechos. Sí, sería una cesión de derechos. Con un título. Así es, teniendo un documento que lo avale al que está cediendo esos derechos. En este caso sí dice que, bueno, le firmaron los ejidatarios la... Sí, o sea, acta, dice. Cuando los ejidatarios firman un acta, eso significa que probablemente todavía no está regularizado al 100% la propiedad. Esto es que no han hecho ellos pues, todos los trámites que tienen que hacer ante el Registro Agrario Nacional. Entonces, como un primer paso, ellos pues hacen una serie de actas y demás. Pero pues eso sí es, de cierta forma, no es la propiedad más conveniente en adquirir porque está regida pues, por otra serie de principios que sí, ya dependiendo del caso en específico, habría que analizarlo. Bien, bueno, pues ya entramos al terreno de la compraventa de inmuebles. Así que, pues, platícanos. Yo quiero comprar una casa, un terreno. ¿Qué más puede ser? Pues, básicamente, una casa o un terreno. Y ya le eché el ojo, ya vi que está en venta y hay que tener cuidado con esto que nos decías. Pero, ¿qué se sugiere? Hay una formalidad que nos decías. Sí, o sea, primero que nada es, una vez ya vista la propiedad que se quiere adquirir y fijado el precio entre las partes, el plazo para liquidarlo, todo ese tipo de cuestiones, lo más conveniente es pues, verificar que la documentación con la cual la persona que está vendiendo pues, sea la idónea. Muchas veces yo les digo a los clientes, así como el vendedor va a verificar que el cheque con el cual le pague la cosa o el bien que está vendiendo, pues va a pedir que sea un cheque certificado con pues una serie de requisitos para tener la certeza plena de que pues el cheque es bueno, que no va a tener problemas en cuanto al cobro, pues igual el que está comprando tiene que tener la misma prudencia a la hora de adquirir, tiene que verificar que quien le esté vendiendo, pues que efectivamente sea el dueño, tiene que verificar que la escritura con la cual se justifique como propietario, pues se encuentre inscrita en el Registro Público de la Propiedad, que el inmueble se encuentre libre de gravamen, que no tenga ningún adeudo fiscal, que esté al corriente en el pago del servicio del agua, inclusive hasta cuestiones del predial, como la luz, servicios básicos, pues también es conveniente que el comprador tenga la certeza de que esté todo en regla. Uh-huh. Cuando es una operación de un bien inmueble, juega mucho también los impuestos. Es algo donde hay que tener muy en cuenta y calcular, o sea, que digan, bueno, pues voy a comprar tal bien, y pues al rato cuando ya se va a formalizar esa venta o esa compra y resulta que ven la cotización de la escritura y si en algunas ocasiones es algo elevada por los impuestos que hay que cubrir y la gente dice, no, pues me voy a esperar y mejor no escrituro hasta X tiempo. Eso es muy riesgoso para el que está, tanto para el que está vendiendo, porque el inmueble continúa apareciendo a nombre de él, como para el que está comprando, porque el inmueble está a nombre de un tercero. Entonces, lo más conveniente siempre es dentro del presupuesto de la compra, tener prevista esa situación. ¿Cuánto ascienden los impuestos normales para una compra de un inmueble? Lo que pasa es que no se puede determinar así en específico un porcentaje como tal. Hay impuestos federales, ajá, que es el impuesto sobre la renta. Ese impuesto le corresponde pagar al vendedor, sí, que ese impuesto viene siendo como la ganancia que está obteniendo, okay, por la venta del inmueble. Está el impuesto al valor agregado, ajá, cuando se trata de bienes inmuebles, pongamos una construcción de un local comercial, o sea, cualquier construcción que no sea destinada a casa habitación genera IVA. Entonces, el IVA es el 16% de ese valor de la construcción. Y ese le corresponde pagar al que compra, siempre el que compra es el que paga el IVA. Sí. Luego hay un impuesto municipal, que es el impuesto de traslado de dominio, impuesto de transmisión patrimonial le llaman, y ese impuesto se paga en base al valor del avalúo.
se manda a hacer un avalúo catastral para efectos justamente de ese pago, y ese impuesto lo tiene que pagar, en este caso, el que está adquiriendo. Y se paga ya unos derechos, los derechos de registro, que es una cantidad ya fija, que ronda los 1,000 pesos, 700 y fracción, y 1,000 pesos, supongamos. Ajá. ¿Y ese quién lo paga? Ese también lo paga el comprador, porque es el que está, a quien le va a quedar el inmueble ahora registrado. Entonces, sí, dentro de la operación, tienen que considerar eso, más los honorarios del notario. Así es. Bien, vamos a ir a un corto de estación y regresamos para seguir hablando del tema. Claro. Ya volvemos a De Hecho y de Derecho. Radio Universidad de Guadalajara, tendiendo puentes. Es la botica de las maravillosas lecturas milagrosas, la asombrosa inventiva del pensamiento, el ingenioso duende de la duda, la maquinaria del imaginario humano. Es la guía inminente del lector inverosímil. Una producción original de Radio Universidad de Guadalajara. Escucha todos los capítulos en Señal Global, www.senalglobal.com. No te la pierdas. Te invitamos a viajar en la nave del recuerdo y revivir aquellos años felices. Con la música de Añoranzas. Donde don Salvador Garibay Viña te transportará por el tiempo a disfrutar la música de la juventud dorada. Añoranzas. Lunes a viernes, 12 del mediodía. Y los domingos a las 8 de la noche. Añoranzas. De lunes a viernes abrimos las puertas de nuestro Quinto Patio, donde vive la música de México. Por vivir en Quinto Patio desprecian mis besos. Un cariño verdadero, sin mentira ni maldad. El amor cuando es sincero se encuentra lo mismo. 11 de la mañana por el 107.9 FM, Radio Universidad de Guadalajara. Señal Global. Cumple 2 años ofreciéndote una versión diferente de la radio. 2 años brindándote la suma de muchas formas de creatividad sonora, variados géneros musicales y múltiples temáticas al alcance de tu oído. Visita nuestra página y escucha una selección especial de segmentos, tanto de las emisoras de radio de la Universidad de Guadalajara como contenidos originales y memorables programas en un solo sitio. Señal Global. 2 años expandiendo la forma de la radio. Escribe www.senalglobal.com. En Radio UDG nos preocupamos por nuestras audiencias. Es por eso que ahora clasificamos cada uno de nuestros programas con la finalidad de proteger a nuestros radioescuchas. Ahora, al inicio de cada emisión, escucharás nuestra recomendación del tipo de audiencia y el rango de edad al que va dirigido. Todo esto pensando en ti, porque queremos ser una radio responsable, una emisora que tenga tu confianza, honestos y transparentes. Radio UDG, estamos cerca. De Hecho y de Derecho. Regresamos. Estamos de regreso en su programa de Hecho y de Derecho. Le agradecemos a Esther Núñez que se comunicó con nosotros y bueno, ella nos hace un comentario que la seguridad jurídica en la compraventa de inmuebles pues es muy básica y que qué bueno, ¿no? Que hacemos esto y que pues que se consulte un abogado, dice que es necesario, ¿no? También. Así es. Antes de empezar cualquier compra y sobre todo cuando son compras tan grandes, ¿no? Bien, estamos platicando sobre la compraventa, si usted nos acaba de sintonizar y estamos con nuestro invitado,
el licenciado José Miguel Sánchez. Bueno, pues nos queda muy poco tiempo para cerrar el programa, así que estamos hablando de la compraventa de inmuebles. Ya nos dijiste que se paga, cuáles son los requisitos y la formalidad es la escritura pública, ¿no? Así es. Hay Sí. que ir con un notario. Sí, es conveniente ir con un notario, inclusive aprovechando lo que mencionan ahorita, mucha gente acude a la notaría cuando ya llevó a cabo prácticamente todo. Esto es, ya pagaron prácticamente el precio y ahora sí ya liquidé, ahora voy con el notario. Y nos ha sucedido en muchas ocasiones que justo cuando llegan con nosotros, cuando nos percatamos o que el inmueble está grabado o que la casa, si bien adquirió la persona siendo casada y uno de los cónyuges ya falleció y no han llevado a cabo el juicio y la otra persona ya pagó. Entonces, por eso es muy importante, tratándose de compraventa de bienes inmuebles, que desde el momento de la celebración del contrato o previo a la celebración del contrato, pueden acudir a una notaría, pueden acudir con un abogado, pero que sí hagan que prevengan estas situaciones para que cuando ya se vaya a llevar a cabo la escrituración, pues que ya se haya avanzado bastante en este camino. Porque, como les digo, sí es más común de lo que se imaginan que se les vengan este tipo de problemas. Y justamente pues la función de las notarías es esa, es asesorar a las partes, a ambas partes, y ver la forma pues de que lleguen a un sano acuerdo entre ellos, porque al final de cuentas pues uno quiere vender y el otro quiere comprar, entonces no es que quieran entre ellos tener algún tipo de conflicto. Entonces sí es muy importante esa situación. Algo también muy importante cuando se va a adquirir un inmueble, pues es la cuestión de los vicios ocultos, porque pues muchas veces vamos y pues la vemos que la casa está bien pintada y demás, y a la hora que entran las personas a vivir ahí, pues resulta que las casas tienen un sinfín de defectos, de cuestiones, ya sea fallas eléctricas o sanitarias o inclusive fallas estructurales. Entonces también es muy importante esa situación. En una escritura, como decíamos, tratándose de bienes muebles, pues también en los inmuebles. El vendedor está obligado a la cuestión de los vicios ocultos, todo aquello que a simple vista no se alcanza a apreciar, pero ya una vez habitando el inmueble, disfrutándolo, salen a la luz esas situaciones, bueno, pues el vendedor está obligado hasta cierto punto a responder por las mismas. Entonces sí es muy conveniente, previo a la compra, pues a lo mejor llevar a alguien. Yo creo que lo normal en la vida de una persona, pues se adquieren 2, 3, 5 propiedades, o sea, no es algo que todos los días hagamos, entonces pues sí tomar las medidas necesarias, claro, para efecto pues de evitar cualquier conflicto. Ahora sí, como dicen, pues pecar un poco de desconfiado, por así llamarlo, y ver que efectivamente pues las cosas se lleven de forma correcta, porque pues, el dinero que se va a pagar por un bien inmueble pues es algo considerable. Hay personas que adquieren a través de un crédito llámese de Infonavit bancario, y luego te enteras que casi la casa se está cayendo y ellos continúan con la deuda. Y eso es justamente por esa situación. O sea, hay que dejar ¿Recomiendas muy bien. que se lleve un perito? Sí, o sea, cuando acudan a visitar el inmueble que van a adquirir, pues sí, que vaya un perito, pero sobre todo a la hora ya de que se formalice el contrato, pues que quede muy bien establecido que el vendedor está obligándose no solamente a responder, se llama saneamiento en caso de evicción, esto es que si aparece otro dueño del inmueble, pues a que regrese el dinero, sino también que se obligue a responder de aquellos vicios ocultos que al inmueble vayan surgiendo. Esto es que les dé, por así llamarlo, una garantía, algo donde la persona pueda estar segura que si el día de mañana hay algún problema, pues que el vendedor va a responder por ello. Sí, definitivamente tiene que hacerlo, ¿no? Así es, pero... Y se tiene que reclamar en todo caso, ¿no? En su exactamente. momento. Pero para evitar eso habría que prevenirlo. Sí, sobre todo eso, se trata mucho de ir creando pues una cultura como de prevención. O sea, acudan a cualquier notaría o con un abogado. O sea, todos los notarios pues somos abogados, entonces mucha gente pues acude con un abogado, el abogado les lleva la cuestión
del contrato, por así llamarlo, privado, donde todavía no lo acaban de pagar o donde están estableciendo toda una serie de obligaciones, y ya una vez, cuando ya van a formalizar ese contrato, que ya lo van a hacer en escritura pública, acuden a la notaría. Pudieran hacerlo desde un principio, acudir a cualquier notaría o acudir con un notario, con un abogado, pero también que sea un abogado pues que conozca de la materia, o sea, que tengan la certeza que no van a estar yendo pues con un abogado que a lo mejor no les vaya a plasmar de forma correcta en el contrato pues todo lo que deben de prever. Uh-huh. Muchas veces también sucede que las personas cuando van a la notaría o a cualquier lugar y se establece en el contrato, bueno, hay penas en caso de incumplimiento, y las personas pues son como muy benévolas y dicen, no, es que nunca me va a quedar mal. Y dicen, no, pues justamente, a veces, exactamente, ¿verdad? Yo les digo, justamente, pues por eso hay que señalar una pena. En caso de que no le quede mal, pues no pasa nada, no hay ninguna razón para llevar a cabo la ejecución de esa pena. Pero si le queda mal, pues ahí tiene ustedes elementos para pedir la ejecución de esa pena. Entonces, todo eso pues hay que prever y hay que dejar muy bien establecidos. Claro, nos queda muy poco tiempo, pero a mí me gustaría que nos dijeras sobre la promesa de venta. Muchas veces se hacen contratos como previos a que incluso se construya una casa, pero ya la estoy pagando. ¿Qué pasa ahí? Sí, ya hay jurisprudencia al respecto, inclusive hay muchos donde ya dicen que como la ley establece que estando las partes de acuerdo en cuanto al precio y la cosa, ya es compra-venta. Entonces, ya actualmente, cuando una persona dice, no, celebramos un contrato de promesa de compraventa, pues ya se tiene que es una compraventa lisa y llana. Hay una situación jurídica donde se puede llevar a cabo un contrato donde yo me prometo o me obligo a contratar. Entonces, promesa de celebrar un contrato de compraventa es como un poquito más rebuscado, por así decirlo, más complejo, pero a final de cuentas pues caemos en lo mismo, sigue siendo una compraventa. Se puede dejar establecido en la escritura pública, o sea, en una escritura pública se puede llevar a cabo, no necesitan haber liquidado el precio para llevarlo en escritura pública, pueden llevar a cabo el mismo contrato que tenían pensado llevar a cabo en privado, hacerlo constar en escritura pública, donde se establece el precio de la operación son 100 pesos, de esos 100 pesos te he dado 10, los otros 90 me obligo a pagártelos de esta manera. Y es más confiable para ambas partes, tanto le da más seguridad jurídica al que está vendiendo como al que está comprando. El que está vendiendo muchas veces dice, no, pero es que ya le escrituré, pero dentro de la misma escritura hay una figura que se llama reserva de dominio, donde si bien ya le escrituré a esa persona, también está la limitación que esa persona no lo puede vender a un tercero, no le pueden embargar la propiedad, no nada, porque aún no ha pagado el precio. Bien. Entonces todo eso les da mucha certeza a ambas partes. A ambas partes, claro. Muy bien. Y bueno, platícanos, tú eres notario. ¿Dónde está tu notaría? Mi notaría está ubicada en calle Leandro Valle, 133, en la Colonia Centro, aquí en Ocotlán, Jalisco. Por si quieren buscarte para alguna compraventa. Claro, no, ahí estamos a sus órdenes para cualquier cuestión. Licenciado José Miguel Sánchez, te agradecemos mucho el que hayas estado aquí con nosotros el día de hoy. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y espero no haberlos aburrido mucho. No, claro que no, al contrario, nos diste mucha luz en torno a este tema y ojalá nos vuelvas a acompañar en algún otro programa. Claro que sí, con todo gusto. Muy bien, muchas gracias. Pues nos estamos despidiendo en la producción y conducción de este espacio, Mari García. Mi nombre es Alma Jessica Velázquez Gallardo. Nos escuchamos, que tenga muy buen día. Sigan la sintonía del 107.9 de FM. Hasta la próxima.